cuando estamos hablando entonces de meritocracia, muchas veces uno podría hablar de la gente que está en la lona y pensar que el liberalismo no va a tener en cuenta sus necesidades. Y yo muchas veces te escuché hablar de la ética de la emergencia. Quería ver si podías desarrollar un poco eso, porque hay veces que la gente piensa como que el liberalismo piensa, ah, bueno, si estás en la lona, no sé, jodete, chau. Hay un libro maravilloso de nuestro máximo exponente de toda la historia del liberalismo, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que escribe con Martín Krause, que se llama En defensa de los necesitados. Y justamente lo que hace es analizar lo que pasó durante la Gran Depresión en Argentina. Digamos, la Gran Depresión empezó en 1929 y terminó en 1933. Es decir, no había un Estado presente ni nada por el estilo. Y básicamente se crean como una suerte de ONGs en ese momento para darle asistencia al caído. Es decir, la asistencia que se le da a las personas durante la Gran Depresión en Argentina es generada por el propio sector privado. Y ahí vos te deberías divertir de lo lindo, porque cuando empezó el problema con la asistencia social, cuando se nacionalizó. ¿Y quién nacionalizó la asistencia social? Sí, sí, el líder. Ahí, digamos, la asistencia pasa a estar en manos del Estado, lo hacía la fundación con el nombre de la señora. Y así, con esa fundación, no sabes la cantidad de guita que afanó. ¿Qué es lo bueno del libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, y Krause? Es que el sector privado resolvió ese problema. Y que en realidad empezó a haber más problemas con los pobres justamente cuando se nacionalizó la ayuda social. Ese es el primer punto. El segundo punto es la lógica de la ética de la emergencia. Suponete que viene un tipo en el auto, no sé, se va de la ruta, o sea, se despista. Y entonces se le empieza a incendiar el auto, está la mujer y los hijos inconscientes y necesita un matafuego para parar las llamas y poder sacar a la familia. Entonces para un auto y le dice, me das tu matafuego? Y el tipo le dice que no, si vos vas a respetar la propiedad tenés que esperar que venga el próximo auto. Y vas a ver si viene. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? Agarra, le roba el matafuego, salva a la familia y después lo trata de recompensar. Vos tenés el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Es cierto que vos estás vulnerando la propiedad, pero sin vida tampoco tiene sentido la propiedad, por decirlo de alguna manera. El problema que enfrentás hoy es, ok, yo tengo un descalabro fiscal. Tengo un quilombo fiscal enorme. En ese quilombo fiscal enorme tengo que recortar partidas. Entonces, digo, ¿vos por dónde empezás a recortar? ¿Me entendés? Esa es la pregunta. O sea, ¿por dónde pasás la tijera? Entonces, en general, lo que suele hacer el surderío es decirte que vos querés cortar los planes sociales. Entonces, la ética de la emergencia te da un fundamento para no arrancar por ahí, porque en realidad vos a esos tipos, si les cortás el financiamiento, se mueren. O sea, esa es la realidad. Perdón que interrumpa, digo, sí, quería tocar este tema porque pasa eso, que al liberalismo le achacan mucho que decir, vos porque estás en contra de los pobres y querés que se mueran todos. Y claro, se olvidan de este detalle que no siempre están mencionados. Es que en realidad ese es tu fundamento para no arrancar por ahí. Es decir, yo soy más partidario de cortar los afanos de la política. Lo que nosotros hacemos es entrar a cortar por otro lado. Y, por ejemplo, no echamos empleados públicos. Los empleados públicos se van solo frente a la dinamización del proceso de crecimiento y vos les pagás retiro voluntario, con lo cual los tipos se van a un nuevo laburo y con la indemnización. Obviamente que en la medida que ese proceso transcurre, aquellos que tienen planes sociales también empiezan a tener trabajo. Porque en realidad hay mucha gente que no tiene laburo, que no tiene salida, que no tiene ninguna perspectiva, pero no porque sean malos o porque sean vagos, sino porque no tienen oportunidades, porque las oportunidades están abortadas por la presencia del Estado. ¿Cómo puede tener oportunidades alguien en la provincia de Chaco si el 75% del empleo es empleo del Estado? O sea, en realidad el Estado es tan grande que se convierte en una carga imposible de sobrellevar para el sector privado. No podés decir que ese tipo entonces depende del Estado porque es vago. No, depende del Estado porque el Estado asfixió a todas las otras alternativas. Si vos lo planteás correctamente, vas a entender que ese tipo tiene más de víctima que de villano. Entonces, pero vos tenés que ir sobre el verdadero villano, sobre el verdadero delincuente, sobre el verdadero chorro, que es... Si no decís políticos chorros, no sos Milei.
Sí, me digo que estás muy tranquilo, me estoy dando cuenta. Estoy acostumbrado a escuchar que digas, pero porque los políticos son todos unos chorros, estoy acostumbrado a que digas. No, porque está interesante, digo, me parece divertido, digamos, que de vez en cuando tengamos discusiones con fundamento teórico.